Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Estamos aquí al pie del cañón. Y cuando va a terminar la semana, aparecen noticias interesantes de viva actualidad. Pero La Respuesta, conforme a su práctica de pequeña escuela, antes de entrar directamente en la noticia de la semana que va a comentar, va a hacer uso del recuerdo de lo que está en archivo. Recuerden ustedes que insistimos desde aquí mucho en la cuestión de la edad del conflicto. Algo que ocurre hoy, un programa como este, sistemático cada semana, durante 29 años, siempre tiene el recurso de decir, hablamos de eso, sí, ¿en qué tiempo? Tal tiempo, vamos a verlo. Es muy importante. Ellos le llaman en el periodismo el background. En televisión yo le llamo la edad del conflicto. Efectivamente, hará cosa de 6 meses. Tendría que precisar la fecha, pero apelo a su memoria. Muchos de ustedes son seguidores de La Respuesta muy fieles. Hace como 6 meses, yo comenté aquí 2 cosas. Una, la visita que hiciera el señor director de Migración, que fuera ministro de las Fuerzas Armadas, a Guayubín, y la amonestación que le diera este funcionario a los guineeros, hablándole de la necesidad de darle cumplimiento a la ley de protección del trabajo nacional. En esa ocasión, el general Muñoz, ya siendo director de Migración, dijo además, voy a ir a la construcción porque es una exigencia que vamos a hacer. Protección del trabajo nacional significa en todas las obras particulares o del Estado deben de estar presentes un 80% de trabajo dominicano y un 20% de trabajo extranjero. Esa ley, ustedes me vieron la semana pasada, cuando comentaba el discurso del presidente Medina. El presidente Medina en La Habana llegó a dar una muestra de la solidaridad y del apoyo y la generosidad con que nosotros nos hemos comportado como Estado frente a los trastornos y las calamidades de Haití. Y dijo, miramos para otro lado y no tomamos en cuenta la ley de protección del trabajo. Le quería decir, hemos sido tan generosos que violamos nuestra propia ley para favorecerlos a ellos. En aquella oportunidad, cuando el general Muñoz estuvo en Guayubín, a la que me refiero, yo leí de la Constitución de la República los artículos 3, 18 correspondientes a soberanía, cuidado del territorio, nacionalidad, y dije que para mí resultaba difícil, cuando no imposible, entender que un oficial, exministro de las Fuerzas Armadas, dijera esas cosas sin antes haber consultado con el presidente de la República. Porque, conforme
se lee en la Constitución, ambos, el presidente de la República y las Fuerzas Armadas, son los garantes de la integridad territorial, de la soberanía y naturalmente las Fuerzas Armadas no son deliberantes, esencialmente no son deliberantes. Tienen un comandante en jefe que es el jefe del Estado. Podrían en un momento dado hacerle una presentación, decirle, mire, estamos comprobando tales o cuales hechos y circunstancias, este es un estado de cosas preocupante, pero aguardamos su instrucción, porque ellos no pueden tomar la iniciativa por sí mismos. Todo eso lo planteamos. A ello se sumaba que un viceministro de las Fuerzas Armadas, del Ejército, creo el general de la Cruz, Matos de la Cruz, había hecho una arenga a los soldados en una visita que hiciera, apelando a su patriotismo, a la necesidad de obrar con limpieza, para tratar de controlar la frontera territorial. Esas dos situaciones yo las comenté en la respuesta. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido en la semana? En la semana ha ocurrido algo interesante, muy interesante. Aparece en todos los diarios nuestros un reportaje. El que mejor creo los trajo fue, mejor destacado, el Diario Libre, de jueves 8 de marzo. Gobierno decide sellar la frontera con envío de tropas y pertrechos militares. Ministro de Defensa viaja a Dajabón a cumplir misión, instalará contingente más grande en la zona fronteriza. Jeep, motores y drones, etc. Y aparece una foto interesante sobremanera, porque es obvio que el presidente Medina, ya en el discurso del 27 de febrero, había anunciado que eso vendría. Pero en la fotografía hay algo pintoresco, extraño, que tiene su significado para la compleja situación de hoy que estamos confrontando. En ella figura entre el ministro de las Fuerzas Armadas y el presidente Medina, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Ya le habíamos leído una nota en el 27 de febrero, donde se nos declaraba como un patriota ardoroso. Hablaba del respeto debido a los padres de la patria. Bueno, un verdadero duartiano. Ya Duarte había dejado de ser cabeza de esa élite, de aquella patria muerta que en 1844 surgiera, conforme a su discurso en Juan Dolio, ante un grupo de funcionarios internacionales y representantes haitianos de alto nivel. Cuando él desmontaba y dejaba sin efecto el discurso de La Habana que pronunciara el jefe del Estado y jefe de la política exterior. Pero aparece aquí, al lado de los guardias y el presidente, en el medio. La verdad es que esta conspiración contra la República
ha sido hábil, ha sabido cuidar considerablemente las formas en que ha venido socavando y destruyendo al Estado Nacional. El injerto, que lo encabeza Gustavo Montalvo, entró a Palacio el 17 de agosto del 2012. Yo le he llamado la 81 División de Paracaidistas. Se tiró en Palacio y todavía está allá. Ya debemos tener en el territorio alrededor de 2 millones de ilegales. El senador de Elías Piña creo que habló con firmeza de 2 millones. Si no 2, debe de andar cerca. Ahora viene la fase aparatosa de cerrar la frontera. Y se monta un espectáculo interesantísimo. Eso va seguido de una serie de publicaciones. Se hizo un operativo en un pueblo, en San Francisco, en Higüey, no sé si Higüey, porque Higüey ya esos son municipios extranjeros en el territorio nacional, que por cierto la industria turística por primera vez en los últimos días ha hecho protestas, porque entiende que hay una rabalización peligrosa de esos encantadores lugares y que incluso puede a la larga terminar por arruinar la afluencia de turistas. Creo que hay un signo ahí que el cantante famoso de España, Julio Iglesias, que tiene residencia, donde suele venir el presidente Clinton y la señora Clinton, parece que se fue o se va, fundándose en trastornos de entorno, problemas de seguridad o desagradable entorno arrabalizado. El caso es que se trabaja en la sombra, en la conspiración. Ya yo había dicho aquí en la respuesta y lo había mostrado cuando vino el grupo de legisladores de Haití, que parecía, por cierto, una especie de equipo de basquetbol norteamericano, todos altísimos. Y cometió el gobierno el error de hacer una fotografía con el presidente nuestro en el medio, que debió de haberse hecho esa fotografía sentados todos. Parecía nuestro presidente que no tiene estatura, como quien habla, ¿no?, ante aquellos basquetbolistas, legisladores haitianos, que no se sabe a qué vinieron. Pero era una manera de mandar un mensaje al norte. Miren, nosotros estamos tratando de hacer las cosas. Los legisladores y nosotros aprobamos esta relación. Pues bien, surge sobre todo eso que he expuesto una noticia aún más sensacional. Y eso me dicen los tuiteros, entre ellos algunos de mis hijos y la gente que está en las redes siempre, ha creado una escandalera tremenda, porque la prensa reprodujo un reportaje, no sé si de prensa asociada, no sé de quién, que dice, aquí el Diario Libre de Diplomacia, 8 de marzo del 2018, Mariela Mejía, nominada embajadora de Estados Unidos, trabajará por descendientes de haitianos afectados por sentencia. Robin Bernstein compareció ayer ante un comité para una audiencia de confirmación ante el Senado de Estados Unidos. Entonces describe el reportaje, que es bastante parecido, no idéntico, de periódico a periódico. Hubo algunas variaciones en una redacción muy sensitiva que yo quiero traerla.
porque ese es el papel de la respuesta, advertir. La empresaria Robin Bernstein compareció ante el comité durante una audiencia de confirmación de la posición en la que ha sido propuesta. Conforme se registra en un video de la sesión publicado en el portal de la red CSPen, el senador Ben Cardin le preguntó si estaba al tanto, es decir, enterada, de la decisión del Tribunal Constitucional que afecta a descendientes de haitianos y los declara como apátridas. El senador Ben Cardin es un abogado, congresista importante de Estados Unidos, fue representante, es senador de Maryland, demócrata, de origen judío también. Le pregunta a la embajadora, que es de origen judío, si está enterada, si está al tanto de que ese fallo existe. ¿Qué hizo ese fallo? Afectó a descendientes de haitianos y los declara como apátridas. Una falacia que en él no es perdonable porque él es abogado, además de senador. ¿Qué ocurre? Los lobbies son muy peligrosos. Se dice, no puedo confirmarlo, se ha dicho y ha aparecido en la prensa, por ejemplo, que nosotros estamos pagando un lobby caro, en Washington. Ahora parece que alguien me habló de que no sé si es anual, $1 millón, porque necesitamos defender determinadas posiciones. El abogado Cardin, senador, plantea una falacia. Ese fallo no declara apátridas a los descendientes de haitianos, senador Cardin. Ese fallo le da cumplimiento a la Constitución de la República y a la Ley de Migración, que establecen que el hijo de transeúnte no residente legal que nace en nuestro territorio no alcanza la nacionalidad dominicana por el hecho de nacer, porque ese artículo 18 de la Constitución pone como condición que sea descendiente de un residente legal. Señor senador Cardin, este gobierno se comprometió en asamblea a dictar todas las medidas que permitieran la aplicación de ese fallo. Ese es un fallo, señor senador Cardin, que conforme al artículo 184 de la Constitución se impone a todos los poderes públicos. Señor senador Cardin, el presidente de la República es cabeza del Poder Ejecutivo. Es más, en La Habana, capital de Cuba, no sé si usted lo sabe, señor senador, ese presidente dijo que si no cumplía y respetaba ese fallo, se exponía a un impeachment, a un juicio político ante el Congreso. Se entiende donde podría ser destituido. Algo que ustedes quieren hacer con el presidente Trump allá, con los asuntos de Rusia. Usted conoce la situación como abogado y como político importante, señor senador Cardin.
no declara apátrida ese fallo a los haitianos que nazcan en cualquier parte del mundo. Son haitianos. ¿Por qué? Porque su constitución así lo establece. Es decir, el haitiano nace en Alaska, nace en Australia, en Oceanía, nazca donde nazca, su constitución le confiere la nacionalidad por el jus sanguinis. El jus sanguinis. Señor abogado y senador Cardin, Ben Cardin, no hay apátridas en la República Dominicana. Haitianos, porque la nacionalidad haitiana se atribuye por su constitución. El canciller de la República, por suerte, Miguel Vargas Maldonado, le sale al frente. ¿Por qué le sale al frente? Usa una expresión interesante cuando dice: la embajadora que respondió a esa pregunta, lo vamos ahora a ver, la vamos a edificar cuando venga. Interesante la respuesta. Lo que le quiere decir es, ella no sabe cuál es el estado de la legislación nuestra. Y el senador abogado Cardin la ha movido a error, porque le ha hablado de que hay haitianos apátridas y que lo ha hecho un fallo el fallo del Tribunal Constitucional de la República. Es más, ese senador le dice: mantenga al tanto al Comité de Relaciones Exteriores de su trabajo. Ella dice, ¿qué responde? Le pregunta, ¿cuál será su enfoque para garantizar que a estos individuos se les restaure su nacionalidad? Restaure, de restaurar, como que la tuvieron en algún tiempo. Porque la Constitución de la República no existe, ni el artículo 18 de ella dice que si el padre no prueba su condición de legal, no puede él reclamar esa condición de dominicano como hijo. Pero oigan qué pregunta de mala leche. ¿Cuál será su enfoque? Por fortuna, la señora embajadora viene designada por Donald Trump, no por Hillary Clinton, señor senador Cardin. Por fortuna, al lado del presidente Trump hay gente de la categoría y la capacidad de su jefe de gabinete, general retirado John Kelly, encargado de la seguridad nacional de Estados Unidos. Conoce mejor que nadie la situación migratoria en la República Dominicana. La conoce tanto, señor senador Ben Cardin, que él en Bahamas hará cosa de 4 años, cuando era comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el 12 de marzo, 2 años, 2016, declaró: en Bahamas, República Dominicana ya no soporta más inmigrantes. Y explicaba por qué. Entonces, se arma ese desorden y a la propia embajadora la quieren tergiversar. La quieren
envolver en una cortina de versiones, como que ella viene, como se dice, con el cuchillo en la boca. Voy a ir a salvar a los haitianos que son apátridas. Ella no dijo eso. No, señor. Bernie, la embajadora, respondió, atiendan, que los derechos humanos son muy importantes para ella, especialmente porque su familia judía dejó Rusia por el irrespeto a esos derechos. Dijo, servir como embajadora sería una forma personalmente significativa para mí de mostrar gratitud por cómo la gente de la República Dominicana se preocupaba por el pueblo judío. Hablamos, embajadora. La embajadora sabe más de la República Dominicana que el senador Ben Cardin. Se refirió a la acogida que le dio al pueblo judío cuando el éxodo, la República Dominicana, cuando nadie los admitía en el mundo y andaban en los barcos perdidos en los océanos, parias internacionales. Le agrego a la señora embajadora para su conocimiento que el voto que faltaba para la formación del Estado de Israel era el de Haití. Se escondió su embajador en Naciones Unidas durante 10 días y hubo que pagar ese voto. Ese voto tuvo un precio porque faltaba. No el de la República Dominicana, que fue uno de los primeros en reconocer al Estado de Israel. Vamos marcando diferencias. Ahora bien, con la sentencia TC 0108-13 del Tribunal Constitucional establece que a los hijos de extranjeros en tránsito no les corresponde la nacionalidad dominicana. Esa decisión ha generado continuas críticas al país por parte de la comunidad internacional, que yo llamo esa versión que ellos dan infiernacional, de infierno, que considera que muchos descendientes de haitianos han quedado como apátridas, un legado que ha negado el tribunal. Dice la señora ahora, eso dice el diario, ahora dice la señora, si soy confirmada como senadora ante el Senado, tomaré un rol, un papel muy activo en trabajar con la embajada o con el personal de la embajada. Aseguró Bernstein, trabajaremos con ellos para que obtengan pasaporte. Para tales fines garantizó que colaborará con la embajadora en Haití. Debe haber algún aspecto donde podamos trabajar juntas, la embajadora americana en Haití y la embajadora americana en República Dominicana, y tratar de que se pueda restaurar a estas personas que, cito, están apátridas, según dijo el senador. Cuando ella venga y le diga a su colega en Haití, explícame, ¿cómo es la cuestión del estado civil en Haití? No, ellos le dan apenas a un 15% de su población el certificado de nacimiento. ¿Cómo? Pero no tienen acta de nacimiento, no. Tal vez un 85, 86%, no llega a un 20%. La gran masa no tiene certificado de nacimiento. Pero, ¿qué dice la Constitución de Haití? Dime, colega. Le diría a la embajadora Bernstein, a la que está allá. Bueno, la Constitución haitiana dice que el haitiano nazca donde nazca, es haitiano. Por el jus sanguinis.
Luego no pueden seguir hablando de apatridia. No hay apátridas. Entonces la embajadora, fíjense, va a ver si le conseguimos pasaporte. ¿A quién? Si no tienen el acta de nacimiento, ¿cómo le van a dar pasaporte? Es más, cuando el gobierno de Danilo Medina comenzó a desarrollar un plan de regularización que abrió 2 años y que no tendría prórroga, bueno, ya sabemos, 2 veces prometió el presidente que no tendría prórroga. En ese tiempo, ¿cuántos fueron a regularizarse? ¿Cuántos pudo el Estado Dominicano regularizar conforme a lo que ordenaba el fallo, con los requisitos que tenía el supuesto o alegado padre del declarante o del hijo que iba a reclamar su nacionalidad? ¿Usted hijo de quién? Yo no sé. Ah, sí, fulano es tal. ¿Dónde él vivía aquí? Sí. Deme la certificación de cómo vivía aquí, si era legal su estadía aquí. Ah, no se la podemos dar. La República Dominicana invirtió 2.000 millones de pesos tratando de llevar a cabo esa regularización. Un fracaso. ¿De quién? El consulado de aquí nunca quiso a los que lograron establecer que ciertamente sus padres tenían una permanencia legal en el país. Nunca quiso darle la documentación a los que decían, tengo el problema, el otro de que mi papá, yo quiero el certificado de nacimiento. No. De manera que han querido armar un muñeco. Ellos han sido discriminados por los dominicanos, dice el senador Cardin. Senador Cardin dice, ellos han sido discriminados por los dominicanos. Solo le pedimos que haga de esto una prioridad para mantenernos comprometidos con este tema. La embajadora respondió, absolutamente, señor. Y si soy confirmada, me aseguraré de que esto pase. Fíjense que la embajadora fue muy cauta y muy digna para responder. Abogado Cardin, eso le dice su lobby, o el lobby que le está a usted metiendo en la cabeza, que eso ocurre allá en República Dominicana. Abogado Cardin, ese país tiene constitución como nosotros. La nuestra es diferente porque el jus soli que nosotros tenemos aquí no es aplicable allá. Pero la inmensa cantidad de pueblos del mundo tienen la legislación que ellos tienen. Además, señor senador, le podría decir la embajadora ya establecida aquí, óigame, el presidente Trump quiere normalizar a los ilegales y expulsar a los ilegales, depurándolos para solo dejar a aquellos que puedan realmente optar por estar entre ustedes. Entre nosotros, diría la embajadora. Es decir, le viene la barrera jurídica de la Constitución nuestra y la ley nuestra y el fallo nuestro. Y la embajadora sabe que ella no puede intentar un ataque a eso porque sería una injerencia grosera e inadmisible de la autodeterminación, de la soberanía nuestra. Pero bien, fíjense, yo analizando esto, vi la sombra de la conspiración moviéndose. Ahora vienen ellos con fuerza, porque ahora comienzan ellos a cuchuchear. Bueno, los americanos nos van a dar apoyo. Ahora sí estamos fuertes, porque los americanos están de acuerdo con que hay que a los apátridas, con 2 millones aquí,
que llegaron ayer, que no hablan español, que nunca han tenido vínculo de ningún género con la República Dominicana. La conspiración se está moviendo en la sombra. Quizás eso explique la presencia del patriota Gustavo Montalvo al lado del ministro de Defensa y el presidente de la República, cuando se está organizando el sellamiento, el cierre de la frontera física, cuando ya sabe que hay elementos para poder pelear en la frontera jurídica, que es lo que a ellos les interesa, implantar falsos dominicanos por más de 1 millón, participar en los procesos públicos de elecciones, y una vez obtengan lo que ellos entienden que pueden obtener, 5 provincias de frontera, más representación congresional más numerosa, comenzar a dictar reglas, en definitiva, abolir al Estado dominicano. ¿Para ir a qué? Al Estado binacional, que es el viejo plan que la señora Clinton, el presidente Obama, le dieron un impulso inmenso, y que ahora tiene la contrariedad de que viene gente como esta. ¿Cómo comenzaron con la embajadora? Desinformando. El titular no debió ser ese. El titular debió de comenzar por el respeto que ella habló de que trabajarían juntos a ver si le dan documentación. Eso es lo que está pidiendo. No podemos anarquizar a la República Dominicana ni volver eso una especie de desorden similar al que ustedes tienen. Pero eso no fue todo. El diario Libre trae, además, en su reportaje, una información que dice: el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el Centro Regional de Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe trabajan en conjunto para evitar el trasiego por las fronteras de armas de destrucción masiva. Lo voy a repetir. Para evitar el trasiego de armas de destrucción masiva, como biológicas y nucleares. Naciones Unidas trabajando con el Ministerio de las Fuerzas Armadas nuestras hace meses para evitar ese trasiego, armas nucleares de destrucción masiva o las armas terribles, biológicas. ¿Quién sería el blanco de esos artefactos que se trasiegaren por la frontera? ¿República Dominicana? No, Estados Unidos. Entonces Naciones Unidas participa. Fue cuando hablaron de formar una policía mixta, haitiano-dominicana, dominica-haitiana. Francia ha estado preparando en la Guinea Ecuatorial 2.000 hombres haitianos, que ya incluso han exhibido algunas muestras en Pedernales, uniformes costosísimos, que ni las fuerzas especiales de naciones de alto desarrollo lo tienen. Y cuando nosotros denunciamos que era una manera de borrar la frontera, el señor Gustavo Montalvo fue al Salón Orlando Martínez y dijo: nunca se ha producido ningún intento de producir esas cosas. Ahora dice la señora Sonia Rodríguez de Urilec, de Naciones Unidas:
que buscan que la Organización de Naciones Unidas emita una resolución y prohíbe el uso de esas armas y su posible uso por actores no estatales. Quien la da la información es Naciones Unidas. Tienen meses, tienen tiempo trabajando en eso. Son las mismas Naciones Unidas que pasaron 15 años en Haití, supuestamente para restaurar y asegurar la paz. Y cuando se fueron, porque los gobiernos que mandaron tropas se exasperaron al final, sobre todo los suramericanos, se fueron muy contentos por el estado de cosas que habían dejado. Un caos, un caos. Esos son los que ahora hablan de trabajo conjunto con nosotros, como si fuera a establecer una amistad en la frontera. Ya es que vienen los policías haitianos que están preparando en la Guinea Ecuatorial, que ya están allí. De una manera, si se junta eso con los planes del gran capital para un desarrollo fronterizo, empresarial, con fondos internacionales, adiós frontera. Otro paso hacia el Estado binacional, hacia la desaparición de la República Dominicana como tal. Hibridarla en un Estado binacional, hacerla parte de un gran desorden que ya tiene las pruebas en el oeste de la isla, que no hay un solo elemento de progreso reconocible. Es una gran desgracia que esa comunidad infiernacional se comprometió a acudir en su ayuda a raíz del terremoto de 2010 y hablaron del envío de 10.000 millones de dólares porque le iban a hacer suelos, porque le iban a hacer todas las infraestructuras, lo iban a reconstruir. Apenas llegaron 300 millones de dólares y se lo robaron entre las ONG y el personal inservible doméstico. Entonces, como les dije, la respuesta al ver esas noticias desmontó todo. Yo cuando vi el papel del senador Cardin, no pude separar el recuerdo, la gratitud inmensa por el senador Charles Sumner, norteamericano, en los momentos más difíciles en que se proponía la entrega y disolución del Estado dominicano. Ese senador, que era del afecto preferente de Abraham Lincoln, se opuso y salvó a la República Dominicana. Ahora cuando veo al senador Cardin actuar, cuánto lo siento. Qué degradación, qué desinformación tan perversa. No puedo olvidar tampoco una experiencia que tuve. Y la quiero recontar hoy porque ya lo he referido otras veces. Y cuenten esto, admitan esto, lo hago con cierto pesar, porque yo respeto mucho los muertos. Cuando una persona muere, yo no tengo opinión. Si la tengo, tiene que ser favorable a su memoria. Pero opinión que sea adversa a su memoria, no me gusta expresarla. Sin embargo, en esta situación estamos frente a intereses muy delicados. Aquí vino un embajador, Charles Manat, que era un funcionario, era un dirigente importante del Partido Demócrata, el del senador Cardin. Creo que era vicepresidente o tesorero, un hombre muy importante del Partido Demócrata. Tenía una oficina de abogado importantísima, no sé si se mantiene.
parece que de muchos escritorios en Washington. Yo tuve la oportunidad de conocerle cuando vino. Es más, me invitó a ir en un helicóptero norteamericano, tripulado, por cierto, capitaneado por una mujer, una mayor de la Fuerza Aérea Norteamericana. Fuimos a Jimaní y toda la frontera hasta Montecristi, y entonces regresamos de Dajabón y regresamos en la tarde. Pasamos un día volando y viendo la frontera. El senador Charles Manat no me dijo nunca nada sobre su parecer sobre la frontera. Recuerdo que estaba la campaña del 2000. Yo era asesor, yo era presidente del Consejo Nacional de Drogas. Y me encontré con una caravana del Partido Revolucionario Dominicano y su candidato de entonces. Y él me dice, ¿qué le parece, de carro a carro, me dice, qué le parece esta posibilidad de que acceda al poder Hipólito Mejía? Yo le dije, embajador, ahí el problema consiste en que hay unos aportes y hay una concurrencia a esta experiencia de poder de ellos que a mí me preocupa. Hay mucha gente del narco que está muy activa y van a volver esto un desastre. Él me dice, no creo. Bueno, yo creí una cosa, él creía otra. Fui a Washington en el año, ya siendo Leonel Fernández presidente, al cierre de una conferencia del Caribe. Y en el último día, cuando yo cerraba el acto con un discurso que resultó importante, llegó la noticia de que en Jamaica habían apresado a un capo, un hombre importantísimo, pero que se habían matado 122 personas, porque era un poder. No tengo el nombre presente. Ese mismo día. ¿Cuál era el problema? Que se estaba pidiendo la extradición de ese hombre. Y la oficina de abogados que estaba defendiendo a ese hombre era la de Charles Manat, que había cobrado $300,000 para tratar de bloquear la extradición. En esos días murió el embajador Charles Manat y el expediente, claro está, reposó el sueño eterno. ¿Por qué yo traigo esto a colación? Porque hay que tener mucho cuidado con los lobbies. Hay que tener mucho cuidado con la gente. Como decía el presidente Trump, voy a Washington a limpiar el pantano, a desecar el pantano. Incluso enemigo jurado de los lobbies. El mismo que le dice a Naciones Unidas, ese es un grupo que se sienta a tomar café y a hacer diabluras. Ese es el presidente de Estados Unidos. Por eso la situación en el Senado, cuando se presenta la confirmación de su embajador aquí, yo tengo que responderla con energía. Y decirle a ese senador demócrata, venga abogado aquí, que le vamos a dar una lección de derecho constitucional y le vamos a demostrar la legalidad absoluta de ese fallo 168 que usted dice que le arrancó la patria, la nacionalidad que debe restaurarse a esos apátridas. Como es obvio que se trata de una situación delicada, como todo lo que ocurra en esa área. Ahí no hay nada nimio, ahí no hay nada insignificante.
Un dato cualquiera, el que se crea menor, puede estar indicando un curso de acción. Afortunadamente, en la embajada de hoy no están los periquitos. Esta señora la describen como empresaria, al parecer de éxito, amiga del presidente Trump. Me gustó la forma en que respondió. Es correcta. Frente al emplazamiento del abogado senador o del senador abogado, que vaya usted a saber. Y hasta intercambiaron el asunto, la evocación de la condición de judío. Pero ella dice, en la forma que se portó la República Dominicana, cuando nosotros éramos el dolor del mundo en el Éxodo. De manera que la respuesta no podía pasar de largo, indiferente, sumándome a la chismografía, que dijo, que no dijo, no. Aquí está el análisis de base. Tengo un material precioso, magnífico, para los debates. Y le advierto a la conspiración, sigan trabajando en la sombra, que se van a encontrar con la realidad. La realidad está alimentándose de una inconformidad terrible del pueblo, porque entiende el pueblo que no se le ha defendido debidamente. Olvídense del aparato teatral, trabajen en lo jurídico, cojan los mismos autobuses que compraron, no se sabe en cuánto, y comiencen a aplicar la ley. Y repatrien y deporten a todo aquel que no tenga base legal para estar en nuestro territorio. Que esa posición, afortunadamente, por lo que se podría entender que es un feliz acaso, es la que tienen los que gobiernan en Estados Unidos hoy. No es la que tienen los que iban a gobernar Estados Unidos, que así se esperaba. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana. Que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, sábado a las 6 de la mañana. Canal 23, Telefuturo, domingo a las 8 de la mañana después de la misa de San Antonio de Padua. Puerto Plata, Musavisión, TV3, TV12, 10 de la mañana, 12 del mediodía de domingo. Teleimpacto y Telenor, 12 del mediodía de domingo. Teleimpacto, nuevamente 9 de la noche de domingo. TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Saben ustedes además que Diario Horizonte de New York reproduce nuestros contenidos, Diario Digital Dominicano y la radiodifusión a cargo de Radio Real de la Vega en nuestra versión central de domingo a las 11. Hit 92, 9 de la mañana de domingo para el sur de la República. Y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, que reproducen nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en otra entrega de Su Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.